Hola, hola, bueno pues vamos a utilizar un grosor de ganchillo y estambre idénticos. Yo en este caso estoy trabajando con el 2.5 y elegí un estambre color azul. Vamos a empezar y hacemos nuestro nudo inicial, ¿ok? Y luego vamos a hacer dos cadenas. Una es en la que vamos a tejer y la otra nos sirve de altura. Entonces en la que sí vamos a tejer hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Giramos nuestro tejido, levantamos con una cadena y en cada uno de los 3 puntos bajos haremos un aumento para tener 6 puntos en esta vuelta. Entonces ahí tenemos un aumento, el segundo aumento, y nuestro tercer aumento. Giramos nuestro tejido, levantamos con una cadena y bueno, a partir de aquí vamos a hacer aumentos en las orillas, ¿ok? Entonces hago un aumento al inicio y ya llevo 2 puntos, entonces este sería mi tercero, cuarto, quinto, sexto, y en el último punto haremos otro aumento. Aquí no se les pase tomar las 2 hebras del punto, el punto es completito. Entonces ahí tenemos uno, que serían 7, y el otro y serían 8. La siguiente vuelta es hacer un punto en cada punto. Entonces haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos nuestro tejido, hacemos una cadena y nuevamente toca hacer aumento en las orillas. Entonces empezamos con un aumento, ya tenemos 2 puntos, tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otro aumento en la orilla. En total tenemos 10 puntos bajos, entonces giramos, levantamos con una cadena y la siguiente vuelta toca hacer un punto en cada punto, o sea 10. 2, ahí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giramos, subimos con una cadena y nuevamente tocan los aumentos en las orillas. Entonces aquí tenemos un aumento y luego tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el otro aumento, y en total tendremos 12 puntos bajos. Y sí, como adivinan, la siguiente vuelta, porque giramos y subimos con una cadena, toca hacer un punto en cada punto. Ahí está.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y listo, giramos nuestro tejido, hacemos una cadenita para altura y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Como es nuestra mitad, pues aquí ya vamos a tejer nuestra alita y hacemos 6 cadenas. Una es de altura, entonces no la ocupamos y empezamos a tejer. Primero hacemos un punto bajo, luego hacemos lazada para hacer un punto medio alto, luego hacemos un punto alto que se cierra en 2 y luego hacemos doble lazada y hacemos un punto doble alto que se cierra en 3, 1, 2 y 3. Y finalmente hacemos otro medio punto alto. Entonces hacemos lazada y cerramos en 1. Continuamos con nuestra vuelta abajo y entonces este sería el 7, el 8, el 9, 10, 11 y 12. Giramos nuestro tejido, levantamos con una cadena, ¿ok? Y tejemos los primeros 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bueno, aquí ustedes van a elegir si quieren poner la aletita para este lado o si la dejan hacia el frente. A mí me gusta más el otro lado, entonces la volteo hacia acá porque la voy a dejar de ese lado. Aquí nos vamos a saltar este punto porque ese es de la aletita, no tiene que ver con nuestros 12 puntos de abajo. Y entonces seguimos. 1, el 7, perdón, es el 8, 9, 10, 11 y 12. Giramos nuestro punto, levantamos con una cadena y nuevamente hacemos un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Giramos, levantamos con una cadena y hacemos otros 12 puntos. Porque estamos reforzando muy bien nuestro grosor de pececito, entonces seguimos trabajando con 12 en esta vuelta. De hecho, si quisieran más largo su pececito, pueden aumentar
las vueltas que considere necesarias de 12 puntos. Yo hasta aquí la voy a dejar y entonces ya tengo que empezar a disminuir, y entonces levanto con una cadena y voy a hacer una disminución al inicio. Ahí tengo 1, mi primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otra disminución al final. Y en total tendremos 10 puntos bajos. Giramos, levantamos con una cadena y hacemos un punto en cada punto. Ahora son disminuciones. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giramos, levantamos con una cadena y toca hacer disminuciones en las orillas. Entonces aquí hago mi disminución, que es mi primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y mi disminución. Y tendré 8 puntos bajos en esta vuelta. Giro mi tejido, levanto con una cadena y tejo un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giro mi tejido, levanto con una cadena y toca nuevamente las disminuciones. Entonces aquí tengo mi primera disminución y es mi primer punto. 2, 3, 4, 5 y otra disminución al final para tener 6 puntos bajos. Giro, levanto con una cadena y tejo un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Giro mi tejido, levanto con una cadena y nuevamente disminuciones. Entonces aquí está mi disminución y me queda un punto, 2 puntos, 3 puntos y otra disminución para tener 4. Giro mi tejido, levanto con una cadena y hago un punto en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Giro mi tejido y bueno, ya hemos terminado nuestro pececito. Nos falta aquí hacerle la coletita, la colita, ¿ok? O las aletas. Y vamos a tejer 4 cadenas de altura que equivaldrían a un punto doble alto. Y luego allí mismo, en ese primer punto, voy a tejer 2 puntos dobles altos. Ahí es el primero, aquí está el segundo. Luego haré un punto alto, aquí me equivoqué, ahí está, un punto alto, que se cierra en 2, y luego haré un medio punto alto, que se cierra en 1, y allí mismo haré un punto bajo, todo en el primer punto.
En los siguientes 2 puntos voy a hacer puntos deslizados. Ahí está, 1 y 2. Y en el último punto voy a repetir la coletita, la aletita de este lado, pero al revés. Entonces empezamos con un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto que se cierra en 2 y luego 2 puntos dobles altos, ¿ok? Se cierran en 3. Ahí está, 1, 2 y 3. Doble lazada. Y aquí está mi doble punto alto. Pero en este lado, recuerdan que subimos con 4 cadenas que equivaldrían a un punto doble alto. Entonces vamos a hacer otro punto doble alto de este lado. Y ahí está, cerramos 1, 2, 3 y ahora sí están igualitas. Giramos nuestro tejido nuevamente, levantamos con una cadena y ahí mismo vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos bien, aquí 6, luego haremos dos puntos bajos en los 2 puntos bajos que tejimos en la vuelta anterior. Ahí está un punto deslizado, perdón, puntos deslizados, 2 puntos deslizados, ahí está el otro. Y otros 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y en la cadenita número 4 de nuestras primeras cadenas que hicimos, ahí va el sexto. Y 6. Hacemos una cadena para cerrar y procedemos a cortar. Jalamos y listo, terminamos nuestro aplique de pececito súper fácil, lindo, rápido. Ok, ya solo nos resta esconder los estambres sobrantes con ayuda de nuestra aguja. Y miren, así nos queda nuestro pececito. Aquí pueden apretar la aletita así para que quede mejor. Igual la colita también. Ahí está. Y bueno, yo le he bordado aquí un ojito súper fácil y rápido. Nada del otro mundo. Ahí está con estambre. Como es aplique mayormente, pues no se notarán cuando ya sean aplicados. Bueno, espero les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente video.